Bien, estamos, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a continuar hablando un poco de lo que es cadena de custodia. Recuerden que la clase pasada ya habíamos comenzado a tocar lo que sería ese tema, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es la cadena de custodia? ¿O qué se denomina en criminalística cadena de custodia? Un registro de las evidencias y también la protección para esos elementos de prueba. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere aportar algo a eso? Conservación de la evidencia. Bien, una conservación de lo que sería ese evidencia, ¿sí? Básicamente nosotros dentro de lo que es la cadena de custodia, ¿sí? Decimos que esta acción o la cadena de custodia en sí, ¿qué es lo que hace? Comprende lo que sería un proceso integral que puede prolongarse en el tiempo, ¿sí? Ustedes, basándonos en lo que hablamos la clase pasada, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuánto dura una cadena de custodia o cuál es la duración completa de una cadena de custodia? ¿Cuándo comienza exactamente y cuándo finalizaría una cadena de custodia? Cuando se llega, empezaría cuando se llega al lugar del hecho Bien. y ¿Y finalizaría? finalizaría cuando ya esté toda la evidencia, o sea, levantada, digamos, del lugar. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo creo que finaliza cuando esa investigación ya está finalizada, en el sentido de que ya digamos, se pudo observar todo lo necesario de ese elemento. Puede ser también una opción en cuanto a la finalización de la cadena de custodia. A ver, ¿alguien más se anima? Más o menos ahí a deducir cuándo culmina una cadena de custodia, cuándo llega a su fin una cadena de custodia. Cuando ya se encuentra algún culpable, o sea, al final, digamos, Al final de toda la de investigación, del laboratorio, de todo. a nosotros, ¿por qué nos llaman o dentro del concepto de criminalística, por qué se dice que somos auxiliares de la justicia? ¿De acuerdo? ¿Cómo fue la pregunta? Vieron que dentro del concepto de criminalística, ¿sí?, se dice que nosotros somos auxiliares de la justicia, o la criminalística es auxiliar de la justicia. ¿Por qué es eso? Porque podemos determinar quién fue el culpable. Bien, gracias a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Se va a un juicio y en ese juicio se puede determinar quién fue el culpable del delito que nosotros estuvimos investigando, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la cadena de custodia, esa cadena de custodia finaliza, ¿sí?, con quizás el veredicto de un juicio o cuando los plazos, ¿sí?, dados dentro de la investigación, ¿sí?, se den por culminados, ¿sí? O sea que nosotros ahí tenemos que vamos a, la cadena de custodia va a comenzar, ¿sí?, cuando las autoridades llegan al lugar de los hechos y va a terminar o finalizar, ¿sí?, o va a concluir junto con el juicio. Y se puede dar también una pequeña prolongación que obviamente va a estar dado por lo que serían los términos de los plazos legales o también quizás por una falta o una insuficiencia dentro de las pruebas, ¿sí? Eso más o menos sería el tema de la duración.
cuándo comenzaría y cuándo finalizaría una cadena de custodia. Dentro de lo que es la cadena de custodia, la clase pasada ya habíamos hablado de esas etapas o esos momentos dentro de lo que es la cadena de custodia. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Cómo hago la pregunta, profe? ¿Cuáles son las etapas, ¿sí? O los momentos que hay o las acciones que se realizan dentro de una cadena de custodia? Yo me acuerdo que eran 5 etapas. Bien, 5. A ver quién continúa ahí, lo dejo aquí. ¿Cuáles son esas 5 etapas? La primera, ¿cuál es? O sea, metámonos en lo que sería esa investigación, ¿sí? O ese lugar de los hechos en donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué es lo primero que hacemos con una prueba, con una guía? ¿No sería como preservar o proteger como el lugar del hecho en sí? Y eso va dentro de lo que es la protección y aseguramiento del lugar de los hechos. Acá estamos hablando más precisamente de esa protección y ese aseguramiento que nosotros les damos a las pruebas. Y yo acabo de consultarles, de preguntarles en realidad, si recuerdan cuáles son las etapas, ¿sí? O las acciones que se deben de realizar dentro de lo que es esa cadena de custodia, ¿sí? Joaquina acaba de decir que son 5 etapas. Está bien, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la primera etapa? El reconocimiento cuando se llega al lugar del hecho. No precisamente. No. Yo sí tengo esta prueba en el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente esta prueba quizás está situada sobre el piso o sobre una mesa, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con esta prueba para comenzar a aplicarle cadena de custodia? La recolección de la evidencia. Bien, recolección de las pruebas en el lugar de los hechos. Esa sería la primera etapa. La segunda, Acordonamiento. ¿Eso es la primera? no, la primera acabamos de decir que es la Es la recolección recolección. de la prueba en el lugar de los hechos. Bien. La segunda, ¿cuál sería? Documentación. ¿No sería como preservar, tipo la prueba? Bien, ¿cómo preservamos nosotros esa? Con el embalaje que necesitaría en especial cada elemento. Exactamente. La segunda etapa dentro de lo que es la cadena de custodia es el embalaje, ¿sí? La tercera, ¿Y no sería como transportar las pruebas de manera segura? exactamente, sería el transporte, la tercera etapa dentro de lo que está. El Después, análisis. ¿qué sería? ¿Qué seguiría después? El análisis. Bien, el análisis. Ese análisis no se realiza. En laboratorio. Y la última, Se presenta en el juicio como prueba. ¿Será bien, queda así a disposición, ya sea dentro del laboratorio para volverle a hacer otras pruebas, otros análisis, o directamente queda en almacenamiento dentro de lo que son las fiscalías, ¿sí? Para, obviamente,
que llegue íntegra a lo que sería el juicio, ¿sí? Entonces, repetimos. ¿Cuáles son esas 5 etapas dentro de lo que es la cadena de custodia? Recolección, documentación, No. Embalaje, Embalaje, transporte, Transporte, Transporte. Y análisis, puede ser custodia y preservación también. puede ser, esa sería la última. a mí me parece la como cuarta, o sea, lo que yo busqué dice almacenamiento, que se almacena en un lugar seguro. Claro, pero eso es una vez No es después importante. de que quedaría, después de que nosotros realicemos todas las pruebas a esa evidencia o a esa prueba, ¿sí? Por eso, son muy simples los pasos. Hay algunos autores que hablan de 6 etapas, otros que hablan de 5, ¿sí? Pero entre las 5 y las 6 es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzamos con lo que es una recolección. Vamos con el embalaje, ¿sí? Vamos con el transporte, el análisis y el almacenamiento, ¿sí? Acá dentro de lo que es la recolección y el embalaje, ¿sí? Algunos autores colocan también lo que es el rotulado, ¿sí? Pero se sobreentiende que si hacemos el embalaje es obvio que vamos a rotular lo que sería la evidencia con obviamente la identificación de esa prueba, de quién le realizó las pericias en caso de que se le hayan hecho, ¿sí? Una vez que llega a lo que es el lugar de almacenamiento, ¿sí? Ahí también se consigna quién recibe y si queda alojada en un laboratorio o si queda en otro lugar, obviamente, para su almacenamiento, en caso de que se necesite después también nuevamente eh, ser utilizada, ya sea para una inspección ocular o para volverle a realizar pruebas en caso de que no hayan sido suficientes las que ya se le habían realizado, ¿sí? A ver, ahora vamos a desglosar en realidad parte por parte cada una de estas etapas, ¿sí? Tenemos la primera etapa como la recolección de la prueba en el lugar de los hechos, ¿sí? Esa recolección es obviamente el primer paso dentro de lo que es la cadena de custodia. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se da esa recolección? ¿Sí? Nosotros sabemos que siempre no somos nosotros los primeros en llegar a lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Sino que hay un personal de la fuerza, ¿sí? Que se encarga de llegar a lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Básicamente, nosotros dentro de lo que es esta cadena de custodia o los roles que se van asignando dentro de lo que es la cadena de custodia, hasta que nosotros nos hacemos cargo, esa primera persona que llega al lugar de los hechos sería el primer custodio, ¿sí? Y es la persona encargada de darle protección, aseguramiento o básicamente de velar, ¿sí? Porque esas pruebas estén intactas. Una vez que llega lo que sería el equipo técnico, una vez que llega el coordinador, ¿sí? Ese, ese primer eslabón o ese primer custodio, ¿sí? Es el que va a dar detalles en cuanto a esas pruebas o esas evidencias que se les estuvo practicando lo que sería ese aseguramiento, ¿sí? Después tenemos lo que es el embalaje, ¿verdad? Dentro de lo que es el embalaje, recuerdan que habíamos dicho que qué era o para qué servía ese embalaje. Sí, hay diferentes embalajes o no. Depende de los materiales. Bien.
Pero si tendrían que definirme ustedes el embalaje dentro de lo que es la cadena de custodia, ¿qué sería? Los sobres de papel. Sí, esos serían los contenedores de esas Ah. pruebas. Entendí mal la pregunta. Podrían ser un conjunto de materiales que envuelven los indicios que los protegen. Sí, podría ser por ahí. ¿Recipientes? A ver, si ustedes, si yo les pregunto sin saber, ¿sí? Llego y, no sé, veo que ustedes están haciendo este curso, les pregunto, ¿qué es el embalaje dentro de la cadena de custodia? ¿Qué me contestan ustedes? Que es un procedimiento, ponele para sellar la evidencia como de forma para que no se altere en el sentido de que no se contamine la evidencia en sí, como para protegerlo. Exactamente, sí, básicamente el embalaje, ¿qué es lo que hace? Una vez que nosotros extraemos esos indicios o esas pruebas de, obviamente, la escena en la que nosotros estamos trabajando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empacarla. Vamos a empacarla en esos contenedores que son apropiados para la conservación y la preservación. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí, recién, yo no escuchaba, pero ahora sí. Bien, sí, me parece que se cortó internet. Bien, ¿en qué había quedado? En el embalaje, ¿sí? ¿Qué es lo que es ese embalaje? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos con ese embalaje? ¿Sí? Consistía en qué? En proteger la evidencia. Bien. ¿Y cómo procedemos a realizar ese embalaje? Nosotros dentro de el embalaje, a ver, repito, fui súper embalada recién y me corté. Dentro de lo que es el embalaje, sí, nosotros hablamos que es la acción, ¿sí? O la etapa dentro de lo que es la cadena de custodia, en donde nosotros extraemos esos indicios o esas pruebas que tenemos en el lugar de los hechos y vamos a empacarlos, ¿sí? De una manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Existen contenedores, ¿sí? Para distintos tipos de pruebas o evidencias, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada yo más o menos les fui comentando cómo podíamos nosotros ir embalando o ir conteniendo ciertos tipos de pruebas que se nos presentaran dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Dentro de lo que son estos embalajes, ¿sí? Nosotros debemos de siempre prestar atención, ¿sí? Y tener en claro que esta etapa, ¿sí? Del embalaje, dentro de lo que es la cadena de custodia, a nosotros nos sirve, ¿sí? Como un registro verídico o fidedigno, ¿sí? Dentro de lo que serían estas pruebas, ¿sí? O estas evidencias que nosotros recolectamos dentro de lo que es la escena de los hechos, obviamente hasta ser presentada ante un juez, ¿sí? Bien, hasta acá entonces vamos con recolección, embalaje. ¿Cuál era la tercera etapa? Era el transporte. Bien, el transporte. ¿Qué será el transporte?
Y puede ser como transportarlo, no sé, a algún laboratorio o algo para que hagan como las pruebas. ¿Cómo? Disculpa, te escuché entrecortado. Que si puede ser transportar como la evidencia, bueno, a algún laboratorio o algo para las muestras. Bien. El transporte, ¿sí? Dentro de lo que es la cadena de custodia, a nosotros nos sirve para enviar ya sea esas pruebas o esas evidencias a el laboratorio o a lo que sería esos lugares de almacenamiento dentro de lo que son las fiscalías. Estos transportes básicamente nos sirven a nosotros para darle una custodia a esas evidencias desde que salen del lugar de los hechos hasta llegar a su destino, que repito, pueden ser los laboratorios para seguir realizándole pruebas o para hacer las primeras pruebas, los primeros análisis, o directamente van a lo que serían las fiscalías, ¿sí? En donde quedan ahí para futuras quizás inspecciones oculares dentro de lo que es la investigación, ¿sí? O para lo que sería el juicio final, obviamente, dentro de la investigación que nosotros estamos realizando, ¿sí? Dentro de lo que sería el transporte, ¿sí? Nosotros vamos a destacar que cuando se puede tratar de esos indicios que pueden llegar a desaparecer o pueden perder lo que serían las propiedades, ¿sí? Obviamente con el paso del tiempo. El peritaje que se les realiza dentro de lo que son los laboratorios se realiza de la manera más rápida posible, ¿sí? Hay ciertos elementos como por ejemplo las huellas labiales, ¿sabes? Que duran hasta 12 semanas, dependiendo el lugar en donde estén, ¿sí? Entonces, esos análisis que nosotros debemos de hacerles y esas pruebas tienen que ser lo más rápidas posibles, ¿sí? Pero a la vez tenemos que hacerle la mayor cantidad también que nosotros veamos que son necesarias para que obviamente nos ayuden en este caso a poder determinar la identidad de un individuo, ¿sí? Entonces, estamos con recolección, embalaje, transporte. ¿Qué nos faltaría? El análisis. Bien. Eso habla, ¿sí? ¿De qué? De todo lo que nosotros debemos de realizarles, ya sea dentro del laboratorio o también, quizás si nos falta algo dentro de las fiscalías, sí hay como unos pequeños también lugares de almacenamiento y de análisis que nos van a ayudar, obviamente, a estos peritajes, ¿sí? Sobre lo que serían estas evidencias. ¿Qué es lo que pasa? Las evidencias no siempre salen del laboratorio en el mismo estado, obviamente, en el que lleguen. ¿Debido a qué? A que muchas veces se aplican técnicas que son demasiadas invasivas. ¿Y qué es lo que pasa? Se pueden llegar a alterar algunas de estas evidencias, ¿sí? Pero obviamente lo importante es que nosotros dentro de las fichas que les realicemos o los informes que se realicen a cada una de las evidencias, comentemos cuáles fueron los análisis que le hemos aplicado a esas evidencias y obviamente describir el estado en el que queda esa evidencia, ese indicio, esa prueba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de qué? De que la cadena de custodia, ¿qué es lo que hace? Preserva, ¿sí? La integridad de esa prueba. Entonces, si nosotros no describimos cuáles fueron
los análisis que le hemos realizado dentro del laboratorio que han ido deteriorando lo que sería la prueba, se puede llegar a interpretar, ¿sí?, de que esa prueba sufrió alguna alteración involuntariamente, o se puede llegar a decir que esa prueba no era la prueba que nosotros habíamos recolectado dentro de lo que es el lugar de los hechos. Por eso ustedes, basándose en cualquier evidencia, cualquier indicio, cualquier prueba que recolecten en el lugar de los hechos, recuerden siempre ir haciendo una descripción escrita de cómo se encuentra esa prueba, ¿sí? De cómo esa prueba ingresa a lo que sería el transporte, de cómo esa prueba llega al laboratorio o a las fiscalías, ¿sí? Y cómo esa prueba después nosotros la encontramos al momento de que quizás tengamos que volver a usarla, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes van a tener un soporte del estado real en el que encuentran esa prueba, y en este caso, si se le hizo algún análisis en alguna prueba que quizás haya sido efímera, ¿sí?, o que desaparezca o se deteriore rápidamente, ¿sí? Entonces ahí van a tener una base y van a tener una defensa también de que realmente se hicieron los estudios o los análisis propios, y obviamente la prueba queda en lo que sería ese estado o en esos estados, ¿sí? Y por último, ¿cuál nos quedaría? La presentación ante la justicia. Bien. O básicamente el almacenamiento final, ¿sí? Dentro de lo que es este almacenamiento, ¿sí?, nosotros habíamos hablado de que las evidencias, ¿qué es lo que hacen? Las vamos a guardar hasta que obviamente llega el momento del juicio. El lugar en donde se almacenan debe obviamente de presentar condiciones físicas ideales, ¿sí?, o aptas para cada una de esas evidencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas que quizás si reciben demasiado calor o si están en un lugar muy húmedo, ¿sí?, pueda generar hongos o algunas, o les pueden, o pueden tener algunas reacciones, ¿sí?, a determinados ambientes. Entonces, por eso, dentro del lugar en donde se vayan a almacenar cada una de estas evidencias, de estas pruebas, ¿sí?, debe ser apto para cada una de ellas, ¿sí? Obviamente, ¿para qué? Para que no sufran deterioro y estén protegidas para que para que quizás ningún accidente pueda llegar a modificar en realidad o ocasione un daño o una pérdida o un deterioro a lo que sería esa evidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en las fiscalías o en los propios juzgados hay incendios, se inundan, eh, se pierden, ¿sí?, son robadas. Es por eso que hay que prestar, ¿sí?, atención a dónde nosotros vamos a almacenar o en dónde van a colocar lo que serían esas evidencias, porque si no sería un trabajo obviamente perdido para nosotros. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Bien. ¿Alguna duda, alguna Sí, consulta? no. Bien. Denme 2 segunditos que voy a buscar un vasito con agua y continuamos.
Bien, continuamos. Entonces, dentro de lo que es la cadena de custodia, recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de que hay ciertos elementos que deben de ser tratados, obviamente, con cierta delicadeza. ¿Para qué? Para no deteriorarlo, para no ensuciarlo. Nosotros siempre debemos de usar guantes, protecciones, ¿para qué? Para no dañar o alterar lo que serían esas pruebas o esas evidencias que nosotros encontremos dentro de lo que son estos lugares de los hechos. ¿Sí? En base a lo que hemos hablado dentro de lo que es cadena de custodia, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se aplica o esta técnica de cadena de custodia? ¿Nos da muchas ventajas? ¿Puede haber otra forma de realizar una protección o un aseguramiento a lo que es la evidencia? ¿Qué piensan ustedes? A ver, la simplifico la pregunta. ¿Nos sirve a nosotros realizar una cadena de custodia o aplicar cadena de custodia a los jueces, a las evidencias? ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? Sí, si a nosotros nos sirve la cadena de custodia. Básicamente sería eso. Sí, porque nosotros respaldamos el trabajo, digamos, porque nosotros tenemos que asegurarnos el lugar donde vamos a trabajar. Porque si se alteran las evidencias o algo, nos pone en duda nuestro trabajo, nosotros, digamos. Exactamente. ¿Qué es lo que nos da a nosotros esta cadena de custodia? Seguridad. Nos da una seguridad. ¿Qué más? Un respaldo también. Un respaldo. Nos da una integridad, ¿sí? En cuanto a esas pruebas y obviamente en cuanto a nuestro trabajo. Dentro de la cadena de custodia, dentro de esa integridad, dentro de esa seguridad, ¿sí? Básicamente nosotros estamos hablando de una autenticidad dentro de esas pruebas. Yo sé que si voy y hago mi trabajo bien y estoy en una investigación en donde encontré este celular, ¿sí? Este color, este modelo de celular, ¿sí? Yo sé que al aplicarle cadena de custodia a esta prueba, ¿sí? Estoy dándole también una autenticidad, ¿sí? Yo sé que después de haber realizado mi trabajo y al momento quizás de volver a hacer una inspección ocular o en el momento de un juicio, ¿sí? Yo sé que si llego a ese juicio, si llego a esa inspección ocular y veo que está colocada esta prueba, yo puedo afirmar que específicamente es con la que yo había trabajado, ¿sí? Pero si en este caso, a ver, estoy hablando acá de un teléfono nacional, ¿sí? Pero si cuando vamos a una inspección ocular o vamos a un juicio final, sí, yo me doy con que es un iPhone, como para ponerle ahí una marca al teléfono. Voy a decir qué pasó. Esa no es la prueba, sí, a la que yo le apliqué cadena de custodia. Esa no es la prueba sobre la que yo trabajé, ¿verdad? Claro, ahí se Entonces, pone en duda todo lo que uno quiere comprobar, pero se pone a prueba, digamos, por el tema de la manipulación y por la contaminación también. exactamente. Entonces, acá nosotros estamos hablando de una autenticidad dentro de lo que son las pruebas, ¿sí?
Nosotros venimos hablando de que una cadena de custodia se inicia cuando una autoridad específica, ¿qué es lo que hace? Fija, embala y rotula un indicio, ¿sí?, que se haya encontrado en el lugar de investigaciones, y obviamente dentro de este indicio o esta prueba podemos estar hablando de una huella, podemos estar hablando de una mancha de sangre, un arma blanca, un arma de fuego, alguna sustancia alucinógena, ¿qué más? Bueno, explosivos, grabaciones de audios, documentos, ¿sí? Un sinfín de pruebas o de evidencias son con los que nosotros nos podemos encontrar en lo que es un lugar de museo, ¿sí? Entonces, el objetivo dentro de lo que es la cadena de custodia, básicamente, sí, o el principal objetivo dentro de lo que es la cadena de custodia, es el de garantizar, ¿sí?, la autenticidad del material que nosotros hemos recolectado. Entonces, en donde nosotros tenemos que prestar más atención, si es que al momento de verificar lo que serían todas las etapas que hay dentro de lo que es la cadena de custodia, no se vean afectadas o que no afecten en realidad lo que sería la integridad de la evidencia, ¿sí? Nosotros, para poder demostrar esta autenticidad, nosotros debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Esos aspectos son los que más o menos iban mencionando recién ustedes, como era la seguridad, la integridad, la continuidad, ¿sí?, dentro de lo que sería esta autenticidad, ¿sí? Obviamente, si yo hablo de identidad sobre el material que yo he recolectado, voy a estar hablando de que voy a tratar de demostrar que la evidencia es la misma que yo recolecté en el lugar de los hechos o en la escena del crimen, ¿sí? La pieza clave para esta evidencia es el famoso rotulado. ¿Qué es lo que hace este rotulado? ¿Cuál sería el principal o la principal acción, ¿sí?, que tiene este rotulado para nuestra evidencia? ¿Qué piensan ustedes de ese rotulado? ¿En qué se convierte para nuestra evidencia? Sería básicamente ¿qué? Información. Bien, es una información importante. Nosotros cuando nacemos, ¿sí?, ¿qué es lo que se les dan a nuestros papás cuando nos van a anotar el registro civil? Una identificación. Un acta de nacimiento. Dentro de ese acta de nacimiento, ¿qué especifica? El nombre, el peso. La fecha. Nombre, fecha de nacimiento, el peso, quiénes son nuestros padres, en qué lugar hemos nacido, ¿verdad? Bueno, el rótulo para nuestra evidencia es básicamente eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque consta, ¿sí?, qué es lo que hay adentro de ese contenedor, consta en qué momento, en qué lugar, en qué fecha, en qué hora se hizo la recolección de ese elemento, y va a figurar quién realizó esa recolección, ¿sí? O sea, vean ustedes lo importante que es el rotulado para cada una de las evidencias con las que nosotros hayamos trabajado. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso es lo que le daría la identidad a nuestra evidencia o a nuestra prueba con la que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿el croquis qué es? ¿Cómo? El croquis. El croquis. ¿Qué es el croquis? El croquis es un dibujo técnico Ajá. que nos va a ubicar
dentro de lo que es el lugar de los hechos, donde está ubicado principalmente lo que sería, en caso de que sea una vivienda, ¿sí? Las calles, una ubicación cardinal, y después continuamos realizando dibujos técnicos de cada una de las habitaciones de esa casa. Básicamente es un Hay una persona que plano. lo hace, digamos, que tiene el trabajo de hacer los croquis, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpa, te escucho muy Que bien. que hay una persona que que realiza ese trabajo en el momento del lugar del hecho, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien. Una pregunta. ¿Sí? ¿El rotulado se realiza en el mismo momento en el lugar de los hechos o se puede realizar, por ejemplo, en el laboratorio, o sea, después? No, el rotulado siempre se aplica en lugar de los hechos, de donde nosotros vamos extrayendo lo que serían las pruebas. Ah, ok. Bien. Continuando, entonces, otro de los aspectos para darle autenticidad a lo que serían esas pruebas, ¿sí? Es la integridad. ¿De qué vamos a hablar o a qué va a hacer referencia la integridad dentro de lo que serían las pruebas en nuestra cadena de custodia? Vamos a hablar de que acá la evidencia se debe conservar en el mismo estado en el que se encontró, ¿sí? O caso contrario, va a tener que existir una constancia de que porque sufrió algún cambio, porque tuvo algún deterioro, eh, o quizás porque también desapareció esa prueba, ¿sí? Obviamente, siempre avalado por una pequeña certificación que nos indique qué es lo que le sucedió. Y así a nosotros también nos da una integridad de lo que sería esa prueba o esa evidencia, ¿sí? Dentro de otro de los aspectos, ¿sí?, de la autenticidad de las pruebas dentro de lo que es la cadena de custodia es la preservación. Cuando nosotros hablábamos de preservación, hablamos de que la integridad se tiene que mantener durante todo el tiempo, ¿sí? Ya que quizás pueda suceder que alguna autoridad competente dentro de lo que es el hecho sobre el que nosotros estamos trabajando revisa nuevamente esa evidencia, esté preservada adecuadamente, ¿sí? En cuanto a lo que es la seguridad, ¿qué es lo que pasa? Toda evidencia, ¿sí?, forma parte de un proceso legal, ¿sí? No es que nosotros aplicamos cadena de custodia porque alguien tuvo ganas, ¿sí?, de realizar este tipo de protección y aseguramiento para una prueba, para una evidencia, ¿sí? Sino que esta seguridad es parte de un proceso legal. ¿Y qué es lo que pasa? Son las autoridades las que deben de velar o las que deben de constatar o de hacer valer, ¿sí?, esa integridad, eh, de que esa integridad, de que esa protección, de que esa preservación no se vean amenazadas, ¿sí? O sea que la seguridad que nosotros tenemos como aspecto dentro de lo que es la autenticidad de la prueba es de que esta custodia o de que esta evidencia, esta prueba, ¿sí?, tenga una custodia para poder evitar lo que sería su pérdida. Después tenemos lo que es el almacenamiento, ¿sí? Y acá nosotros vamos a tener, en realidad nos sirve para poder preservar las evidencias. Este almacenamiento, como les decía hace un ratito, tiene que estar organizado de tal manera que obviamente no sea sencillo para nosotros encontrar quizás alguna evidencia específica que estemos necesitando o que nos hayan solicitado quizás en algún juicio o si se le necesita realizar nuevamente algún análisis, debe de ser fácil para nosotros encontrarla y poderle aplicar nuevamente un análisis. Y por último tenemos como aspecto final lo que sería la continuidad,
¿Qué es la continuidad o a qué hace referencia esta continuidad dentro de lo que es la autenticidad de una prueba? Hace referencia al proceso de lo que sería la cadena de custodia, ¿sí? Pero en base a lo que es a lo que sería en realidad la identificación de todas las personas que han obviamente tenido o estén integrando o hayan participado en lo que sería la custodia de las evidencias, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta continuidad? Es básicamente como a ver, sería básicamente como un pasaporte de la evidencia, ¿sí? La cual va a ir registrando los traslados y los cambios que vaya teniendo esa prueba, ¿sí? A lo largo de lo que es la investigación. Vuelvo al ejemplo del teléfono. Este teléfono, bueno, yo le hago su correcta recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento, ¿sí? Después yo necesito sacarlo para volverle a hacer pruebas. Entonces, este teléfono no es que solo va solito dentro de una cajita y queda amontonado así con toda alegría. No, sino que aparte va con una pequeña acta. Bien, esta acta se constata mucha información de la que presenta el rotulado y a su vez va detallando lo que serían esos traslados y esos cambios que se le van haciendo a esa evidencia. Por ejemplo, puede llegar al laboratorio. En el laboratorio van a abrir lo que sería ese rotulado, ese embalaje, ¿sí? Van a hacerle análisis nuevamente, van a volver a guardar y sobre su acta van a constatar qué es lo que pasó. Después quizás llega a fiscalía y en fiscalía necesitan nuevamente verificar el tipo del modelo del teléfono o constatar si es que presentaba alguna tarjeta de memoria o algo de eso. Entonces van a volver a abrir ese rotulado, ese embalaje, y dentro del acta sí van a constatar qué es lo que sucedió. Y en caso de que el laboratorio pase a fiscalía y de fiscalía vuelva al laboratorio, se va a ir constatando sobre esa acta, ¿sí? Todos esos pasos, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de continuidad, hablamos como de un pasaporte de esta evidencia o de esta prueba, el cual va a ir registrando todos los traslados y los cambios que vaya sufriendo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, Bien. todo claro. Se va entendiendo, me pueden ir siguiendo en cuanto a todas las acciones que nosotros vamos realizando sobre la evidencia con la que trabajamos y con la que le aplicamos cadena de custodia. Ahí continuamos, chicos. Denme unos segunditos. Bien. Eso en cuanto a conceptos, ¿sí? Que debemos de tener en cuenta dentro de lo que es la cadena de custodia. Ahora bien, yo recién le hablaba de lo que son esas actas o esas actas de nacimiento básicamente que se les aplica a lo que serían las pruebas, las evidencias que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra investigación, ¿verdad?
Dentro de lo que es la recolección de los indicios, nosotros debemos de tener en cuenta, repito, la fecha, la hora, el nombre de la persona que realiza la recolección, el lugar específico en donde realizaron la recolección. Acá es en donde entraría en juego esta parte de planimetría. Que dentro de los planos o de los croquis que nosotros realizamos, ¿sí? Se debe de constatar dónde estuvo esa prueba o esa evidencia, ¿sí? Con la que nosotros estamos trabajando, de la cual nosotros le aplicamos cadena de custodia, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de lo que es la parte de planimetría, de elaboraciones de croquis y todo eso se hace al final, pero se debe de ir constatando cada una de esas evidencias o de esas pruebas que nosotros hayamos recolectado. ¿Por qué? Porque no solo va a quedar un registro dentro de lo que es la parte de fotografía, dentro de lo que es la parte de videofilmación, sino que también debe de quedar un registro dentro de lo que son los planos o dentro de lo que es la elaboración de los croquis dentro del lugar de los hechos en el que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Continuamos con lo que es, bueno, la individualización de las muestras, descripción de la muestra, elección del envase en donde nosotros vamos a colocar lo que serían las muestras, el precintado de esa evidencia y por último una fotografía de esa evidencia, ¿sí? Ya cuando terminemos esta parte de cadena de custodia, vamos a pasar directamente a lo que sería fotografía, en donde vamos a ir viendo los tipos de planos. En cuanto a lo que es el embalaje de los indicios, nosotros, acabo de mencionarles que nosotros debemos de elegir el tipo de embalaje. Recuerdan que la clase pasada más o menos les explicaba cuáles son los embalajes que se tienen en cuenta dependiendo del tipo de prueba o del tipo de evidencia sobre el que nosotros vamos a trabajar, ¿se acuerdan? Que si elegíamos algunas prendas o ropas, ya sea de la víctima, del victimario, si están húmedas o si presentan algún rastro de fluidos biológicos, ¿qué es lo que pasaba con eso? Yo lo podía embalar directamente en una bolsa de nylon y la rotulaba y la enviaba para el laboratorio o para la fiscalía o cómo tenía que hacer. Se tenía que dejar secar a temperatura ambiente y después colocarlo en una bolsa de papel. Bien, ¿para qué era eso? ¿Por qué se colocaba en una bolsa de papel? Para que no se contamine la evidencia. Bien, para que no se contamine ni se deteriore la evidencia, porque ¿qué pasaba si las ropas no estaban totalmente secas? Le agarra humedad. Bien, O sea, la humedad le puede venir hongos y todo eso. exactamente, va a deteriorar directamente lo que serían las evidencias, ¿sí? Por eso nosotros debemos de prestar atención al tipo de embalaje que vamos a utilizar, obviamente dependiendo de lo que sería la prueba. Ceci, decimos. He visto en evidencias el tema de cómo se colocan los cuchillos y cómo se colocan las armas, que le ponen un precinto de plástico agarrado a una cajita como para que no se mueva. ¿Puede ser? ¿Está bien? Exactamente. Dentro de lo que son armas blancas, armas de fuego, ¿sí? No tengo nada acá para simular. A ver. Por ejemplo, acá tengo este encendedor, ¿sí? Nosotros cuando vamos a realizar la recolección de un arma de blanca o de un arma de fuego, ¿sí? Se las toma por lo que serían sus extremos, ¿sí? Después nosotros vamos a colocarla en su contenedor, si ese contenedor es
siempre, o la mayoría de las veces, una caja de cartón que presenta unos orificios. Por esos orificios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar unos precintos. ¿Para qué vamos a pasar esos precintos? Para que el elemento no se mueva, ¿sí?, ni baile dentro de lo que sería la caja. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, esta caja, ¿sí?, y coloco lo que sería mi prueba, supongamos que es un arma de fuego, cierro, ¿qué es lo que pasa? Se va a mover para todos lados, ¿verdad? Entonces, yo, colocando los precintos, me aseguro de que ese elemento no se mueva y de que si tiene algún rastro, ya sea de algún fluido o de algo que yo considere que es material biológico, ¿sí?, no se vaya a deteriorar ni vaya a perderse, ¿sí?, con lo que sería el tiempo. Eso también se hace, ¿por qué? Porque quizás un cuchillo, ¿sí?, un arma blanca, puede ir traspasando de a poco lo que sería la caja, ¿sí?, y obviamente puede dañar material, se puede caer, se puede perder. En caso de no tener precintos en el momento de realizar la recolección de esa evidencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asegurarlas con tipo telgopor, ¿sí? Vamos a introducir la punta del cuchillo y el mango, en este caso del cuchillo, como para que más o menos me entiendan, y vamos a colocarlo en la caja de manera que no se mueva, ¿sí?, que quede inmóvil. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer para la próxima clase? Van a investigar un poco dentro de lo que son las etapas de la cadena de custodia y van a elegir 3 elementos para aplicarles esta cadena de custodia. ¿Entienden? ¿Me puede repetir la pregunta? O sea, la consigna, por favor. La consigna sería que para la próxima clase investiguen un poco más dentro de lo que son estas etapas, dentro de lo que es la cadena de custodia, y aplicar cadena de custodia a 3 elementos que ustedes escojan, ¿sí? Pueden ser prendas de vestir, armas blancas, algún vaso, algún elemento que ustedes piensen que se le puede aplicar cadena de custodia. Bien. Eso Ajá. lo puedo hacer todo Completo. escrito. ¿Cómo, chicas? A esa consigna de los 3 elementos lo hacemos todo escrito, ¿no? Sí. Con la información que debe llevar, ¿verdad? Fecha, hora. Bien. Bien. Entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy y las veo el próximo miércoles, ¿sí? Está. Nos vemos, chicas. Bueno. Chao, chao. Chao.